Imagina este escenario, el periodo Sengoku, una época de caos y conflicto, donde la única constante era la batalla. Pero conforme los años pasaron y nos adentramos en el periodo Azuchi Momoyama y luego pasamos al periodo Edo, un cambio radical se gestó en el horizonte. Los guerreros se transformaron en pacificadores y las recompensas ya no eran solo tierras, sino también exquisitas katanas forjadas por los mejores en el tema y finos utensilios para tomar té. Esta vaina que es del frenesí de la guerra al sosiego de la paz. Así fue como los poderosos señores feudales cambiaron por un corto momento sus espadas y la sed de batallas por reuniones políticas, alianzas de paz y algo de tranquilidad en el fascinante viaje a través de los complicados periodos históricos de Japón. Eso sí, en la parte que te digo que no hay más batallas te miento, porque se suscitaron increíbles anécdotas y hoy te las cuento. En el epicentro de esta revolución silenciosa se encontraba Tokugawa Hidetada, heredero de la estirpe guerrera de su padre, el legendario Tokugawa Ieyasu. Este intrépido líder no solo heredó un legado de familia guerrera, sino que también se enfrentó a los desafíos de mantener la paz en un mundo previamente dominado por la katana y las batallas. La historia comienza el 7 de abril de 1579 o 2 de mayo de 1579 según algunas fuentes. En el majestuoso castillo Hamamatsu en la provincia de Totomi, donde el joven Tokugawa Hidetada vio la luz por primera vez como el tercer hijo del célebre Tokugawa Ieyasu y su madre Tetsune Saigo, descendiente de la ilustre familia Totsuka y adoptada por el influyente Kiyoshi Saigo, su tío. Las raíces de Hidetada son de samuráis de alto grado, con su madre siendo parte del prestigioso clan Mikawa Saigo, una rama del poderoso clan Toki que ejerció un papel destacado como Chogodai en la provincia de Mikawa durante los primeros días del periodo Muromachi. Criado bajo el cuidado de una nodriza, Hidetada compartió la infancia con su hermano menor Tadayoshi Matsudaira, quien más tarde se destacaría en la batalla de Sekigahara. Sin embargo, la tragedia perseguía la vida de los Tokugawa, cuando apenas 5 meses después de su nacimiento, su hermano mayor, Nobuyasu, se ve obligado a cometer seppuku. Mientras tanto, su otro hermano Hideyasu es entregado como rehén al poderoso Hideyoshi Toyotomi y adoptado por él. Eventualmente, este tomaría el mando del clan Yuki. Con su madre proveniente de una distinguida familia de Mikawa, Hidetada emergió como el heredero por excelencia, una posición que ganó aún más peso cuando Nagamaru, como también le decían a Hidetada, atrajo la atención de todos en medio de una intrincada trama diplomática entre Ieyasu y Hideyoshi. Esta historia de política y linaje alcanza su punto álgido cuando se decide que la hermana menor de Hideyoshi, la princesa Asahi, contraería matrimonio con Ieyasu, consolidando así el destino de Hidetada en la cúspide del poder. Se cuenta que en aquellos días Tokugawa Ieyasu dictaminó con firmeza que incluso si la princesa Asahi concibiera un hijo con él, no sería considerado como un heredero legítimo. Pero la trama es más complicada de la cuenta. Ieyasu proclama que Nagamaru, también conocido como Hidetada, no será un rehén de Hideyoshi, lo que sería un audaz movimiento que demuestra que los lazos familiares pueden ser tan poderosos como peligrosos. Y como si eso no fuera suficiente, Ieyasu dejó claro también que incluso después que él partiera de este mundo, Hidetada seguiría siendo el verdadero Tokugawa sucesor de la dinastía. Pero ¿cuál era la condición que aseguraba la paz en medio de este torbellino de ambiciones y rivalidades?
Se indicó que la clave radicaba en el acuerdo de permitir que Nagamaru tomara las riendas de la familia en unión y armonía con los 5 dominios. En enero de 1590, Tokugawa Hidetada se embarca en un viaje lleno de suspenso hacia Kioto, en lo que parece ser un acto de buena voluntad o quizás una maniobra astuta. Se dice que este movimiento estratégico se llevó a cabo durante la conquista de Odawara, cuando la sombra de la incertidumbre se cernía sobre la tierra. El trasfondo de esta audaz jugada se remonta a la intrigante Orden de Rehenes de Esposa e Hijo, emitida por Hideyoshi el 17 de septiembre en Tencho, en la que se ordenaba la captura de esposas e hijos de varios señores feudales. Sin embargo, en un giro que nadie se esperaba, Nagamaru, también conocido como Hidetada, fue excluido de esta directiva, lo que alimentó las esperanzas de Tokugawa Ieyasu de que su hijo pudiera ser convocado a Kioto. Pero la trama se enreda un poco más cuando Nagamaru llega a Kioto y se encuentra cara a cara con Hideyoshi en una audiencia llena de tensión y expectación. Después de pronunciar un discurso de felicitaciones junto a Kojime, hija de Oda Nobuo y adoptada por Hideyoshi, Nagamaru regresa a casa con el permiso del poderoso Hideyoshi el 25 de ese mismo mes. Durante su travesía a Kioto, Nagamaru se encuentra cara a cara nuevamente con Hideyoshi el 15 de enero, un encuentro que marcaría un cambio trascendental en su destino. Mientras las festividades de Año Nuevo llegaban a su apogeo, Nagamaru acepta el nombre honorífico de Hidetada, otorgado por el mismísimo Hideyoshi, y toma el apellido Toyotomi, integrándose aún más en la familia de este poderoso líder. Pero el enredo del cambio de nombre no termina aquí. Hideyasu, una combinación entre el nombre de su padre, Ieyasu, y el nombre de Hideyoshi, ya se le había otorgado a su medio hermano mayor, por lo que Nagamaru opta ahora por llamarse Tadayasu. Mientras tanto, en medio de la guerra de Bunroku, Nagamaru encuentra refugio bajo la tutela de Yasumasa Sakakibara y Naomasa Lee, quienes lo instruyen mientras Ieyasu estaba ocupado en Nagoya. Pero los deberes familiares no pueden esperar ni ser ignorados, y cuando la madre de Hideyoshi, Omandokoro, parte de este mundo durante el primer año de Bunroku, Nagamaru tiene que ir a Kioto para rendir sus respetos. Su devoción y habilidad no pasan desapercibidas, y en septiembre es honrado con el título de Chunagon, lo que traducido sería consejero, pasando así a ser conocido como el Edo Chunagon o el consejero de Edo. En la histórica batalla de Sekigahara en el año 1600, Nagamaru emerge como una figura clave al mando de una fuerza de guerreros inicialmente estacionada en Utsunomiya, como parte de los planes para el enfrentamiento entre Uesugi y las fuerzas principales de Ieyasu que avanzaban por el Tokaido. Pero la astucia estratégica de Nagamaru se hace evidente cuando decide cambiar el rumbo, dirigiéndose a Nakasendo para someter al poderoso clan Sanada en la región de Cochin. Con una fuerza imponente de 38,000 hombres a su mando, Hidetada decide establecerse en Utsunomiya, preparándose para el enfrentamiento con Uesugi, antes de emprender una arriesgada expedición por Nakasendo rumbo al emblemático castillo Ueda con el objetivo de establecer la paz en la provincia de Shinano. El día 2 de septiembre la caravana militar alcanza Komoro, marcando así un hito en su marcha triunfal. Pero la trama toma un camino inesperado el día 3 de septiembre, cuando Masayuki, enfrentado al imponente ejército Tokugawa, se aproxima a Ueda y entonces decide tomar medidas desesperadas. A través de su hijo mayor, Nobuyuki, Masayuki implora clemencia a Hidetada, quien con generosidad acepta su petición.
Sin embargo, el día 4 de septiembre la situación da un vuelco dramático cuando Masayuki cambia repentinamente su actitud, desatando una serie de eventos desafortunados que llevarían al ejército de Hidetada a un estado de alerta máxima y preparación para el combate. Continuará. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y busca los videos recomendados en la pantalla final. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. Sigue desbloqueando tu cerebro para alcanzar todo tu potencial. Somos Ultra Sabio, tu canal.